Sean todos bienvenidos nuevamente a este programa, a este nuevo episodio del estudio de la Biblia. Como saben, hemos estado estudiando este pequeño libro. Es pequeño pero muy valioso, cual se titula Elementos básicos de la vida cristiana, y en esta ocasión iniciaremos con el tomo número 3. Como saben, son temas muy cruciales para la vida de un cristiano. Son prácticamente las bases y esperamos que todos ustedes, incluidos nosotros, disfrutemos este episodio. Y para esta ocasión nos acompañan nuestros hermanos Edgar y Carlos. Bienvenido, hermano Edgar. Gracias por la invitación, hermano Alberto. Estamos aquí para compartir con usted en este tiempo la palabra de Dios, que usted sea lleno de la palabra de Dios, que usted disfrute principalmente esto. No queremos darle un mensaje que lo conmueva o que toque sus emociones, sino que esta palabra toque su espíritu y que usted pueda disfrutar, que tenga gozo cuando usted escuche este hablar. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Edgar. Y bienvenido también, hermano Carlos. Gracias, hermano Alberto. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios y sobre este libro tan importante para nuestra vida cristiana. Gracias, hermano. Pues en esta ocasión tocaremos el capítulo número 1 de este tomo 3 de Elementos Básicos de la Vida Cristiana, y es un tema muy profundo y muy crucial para todos nosotros los cristianos. Les leo a continuación el título de este capítulo. Se llama Dos principios relacionados con el modo de vivir: vivir según la vida o según el bien y el mal. Este asunto es muy importante para todos nosotros, porque nosotros, como creyentes, como cristianos, ya hemos recibido a nuestro Señor Jesús en nuestro interior. Entonces, a partir del día que lo recibimos, tuvimos o tenemos dos principios por los cuales podemos vivir, ya sea por la vida o por el bien y el mal. Y esto se ve en la Biblia, esto se ve en el libro de Génesis. Creo que la mayoría de nosotros estamos relacionados con el Génesis capítulo 2, cuando nuestro Dios menciona ahí, pone al hombre en medio del huerto del Edén, y en medio del huerto hay dos árboles principales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto se ve en Génesis 2:9. Dice este versículo: E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí vemos algo muy, muy interesante, y es que por un lado está el árbol de la vida, pero por otro está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el bien y el mal son parte de un mismo árbol. Y a partir de este momento nosotros debemos decidir por qué árbol vamos a vivir, por qué principio. Estos dos árboles nos muestran dos principios por el cual los cristianos podemos vivir. Entonces esperamos que el Señor nos hable en este episodio y podamos ser llenos de su palabra para discernir estos dos principios. Así que, hermano Carlos, ¿pudiera iniciar compartiéndonos algo respecto a esto? Claro que sí, hermano. Llegamos al punto de lo que significa seguir el principio del bien y del mal. ¿Y en qué consiste esto? Es que como nosotros somos personas, pues que pensamos, que analizamos, siempre antes de que nosotros vayamos a tomar una decisión, vamos a hacer alguna acción, pues analizamos y inspeccionamos qué es lo que es bueno y lo que es malo. Es algo que normalmente hacemos. Hay muchos ejemplos de esto, como, no sé, antes de venir a la reunión de la iglesia, yo estoy ahí como que debatiendo sobre qué ropa debo ponerme, cómo debo peinarme. En nuestra vida cotidiana hay muchas situaciones que se nos presentan, en las cuales nosotros, pues en nuestra mente, debatimos sobre qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer.
Sin embargo, esto pues es una norma externa, es algo que pues no ayuda a que Dios crezca dentro de nosotros, porque es algo externo, es algo que no tiene vida, es algo que pues a Dios no le sirve de mucho el que nosotros tratemos de andar conforme a lo que nosotros pensamos que es bueno o no hacer lo que pensamos que es malo. Entonces aquí llegamos al otro punto, en donde el cristianismo se basa en la vida divina. Como ahorita mencionaba nuestro hermano Alberto, nosotros ya tenemos dentro de nosotros a Dios, ya tenemos la vida divina dentro de nosotros, y esta vida divina necesita regir todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, todas las acciones que vayamos a hacer, deben de estar bajo este principio de la vida divina. Y quiero leerles Hechos 17:28, que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo lo que yo vaya a hacer, lo que vaya a emprender, cualquier decisión que vaya a tomar, debo de ir a mi espíritu, debo de tener contacto con Dios para que esta vida divina que hay dentro de mí sea quien tome esta decisión, sea quien me lleve a tomar las decisiones. Y aquí quiero leerles una pequeña porción de este libro. Dice, la vida cristiana no nos exige que determinemos si lo que vamos a hacer es bueno o malo. Antes bien se trata de que en cualquier cosa que vayamos a emprender, estemos atentos a la vida divina que está en nosotros, la cual reacciona y nos habla interiormente. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, antes de tomar alguna decisión, vamos a nuestro espíritu y consultamos con nuestra vida divina, debe de haber un sentimiento, debe de haber un sentir que ya sea nos traiga paz o nos traiga algún sentir de que lo que estamos haciendo pues no nos da paz. Entonces dice, si nos sentimos tranquilos en nuestro interior, si sentimos que la vida de Dios está fluyendo internamente, si nos sentimos firmes interiormente y percibimos la unción, entonces sabemos que tenemos la aprobación de la vida divina. Y quiero por último leerles algunos versículos. Es Romanos 6:4, que dice, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y por último, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu. Y Gálatas, el mismo capítulo, el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cualquier situación que se nos presente es una oportunidad para tocar a Dios, para tocar la vida divina que hay dentro de nuestro ser y así poder tomar una decisión que a Dios le agrade. Amén. Gracias, hermano Carlos. Es cierto, la norma de nuestra vida cristiana debe cambiar, porque hay una norma más elevada que la del bien, y esta norma es la de la vida divina. Entonces ahora nosotros debemos buscar vivir por esta norma divina. Y es que regularmente lo que sucede cuando somos cristianos es que queremos hacer el bien. Sin embargo, en Génesis se nos muestra que el bien y el mal están en un mismo árbol, es decir, son un mismo principio por el cual puede vivir el hombre. Y ciertamente el mal es algo incorrecto, pero no, creo que la mayoría no nos habíamos puesto a pensar que lo bueno también puede ser algo incorrecto a los ojos de Dios. Entonces, nosotros necesitamos buscar ahora vivir bajo el principio de la vida divina al ejercitar nuestro espíritu, como nos mencionó nuestro hermano Carlos en Gálatas capítulo 5, necesitamos buscar andar por nuestro espíritu, donde está la vida divina instalada ahí. Hermano Edgar, quisiera complementar algo más respecto a esto. Bueno, sí, es muy cierto lo que comentabas ahorita, Alberto. En Génesis 2:9 ahí vemos los dos árboles. Vemos el árbol de la vida, pero si ponemos un poquito de atención, dice, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el bien y el mal proceden o vienen del mismo árbol.
Y nosotros tal vez no nos hayamos dado cuenta. Hemos sido cristianos a lo mejor por mucho tiempo y a lo mejor estamos dentro de este árbol del bien y del mal. Nos regimos por el entorno, por las circunstancias, por lo que vemos, por la experiencia aún. A veces se nos presenta un asunto y decimos, es que este asunto ya nos había pasado y por experiencia yo sé que se tiene que solucionar de esta manera. Pero si nosotros venimos a la palabra de Dios, veremos que nosotros no debemos de regirnos por el bien o por el mal, por lo correcto o por lo incorrecto. Nosotros debemos de regirnos por la norma de la vida divina que está dentro de nosotros. Es decir, nosotros debemos de tocar nuestro espíritu y contactar el espíritu de Dios para que nosotros tengamos un sentir, ya sea de vida o de muerte. Cada que nosotros tomamos un asunto, por más sencillo que sea, ahí hay un sentir. Hay un sentir, tal vez estemos yendo de camino a casa o yendo de camino a la reunión, y si nosotros nos detenemos un poco a orar, el Señor nos mostrará qué rumbo debemos de tomar. La norma de la vida divina es más elevada que la norma de procurar hacer el bien. En este libro el hermano nos muestra cómo él se estaba rigiendo por lo correcto. Él pensaba que como fue criado y debía de obedecer a sus mayores, pero él veía que un hermano mayor no estaba en lo correcto y él fue y dio la queja a una hermana. Dijo, bueno, pues este hermano no me deja decidir, él siempre toma las decisiones, pero esta hermana lo llevó a tocar su espíritu. Le dijo, bueno, y cuando tú quieres hacer algo, ¿tienes paz? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer cuando queremos emprender algo, cuando queremos iniciar algo. Nosotros primeramente debemos de llevarlo a Dios, y si hay paz, nosotros podemos traer este asunto a los hermanos. Los hermanos nos confirmarán si este sentir viene de parte de Dios. A veces nosotros solamente nos regimos por nuestros buenos pensamientos, porque pensamos que es correcto lo que estamos decidiendo, pero sin nunca tomar en cuenta el sentir interno. Nosotros tenemos un sentir desde que se nos instaló en nosotros el Espíritu Divino, en nuestro espíritu humano. Allí hay un sentir de vida. Cuando nosotros emprendemos un asunto y este asunto nos da vida, nos da gozo, nos da paz, podemos seguir adelante. Si nosotros emprendemos algo, por más bueno que sea, por más correcto que sea, pero si no tenemos paz, mejor debemos de parar, porque el resultado puede no ser muy agradable. Pero si nosotros, al iniciar algo, nosotros tenemos paz, nosotros podemos seguir adelante. Amén, hermano Alberto. Amén. Gracias, hermano Edgar. Es cierto, necesitamos buscar ese sentir interior, esa paz interior, como menciona en Primera de Juan capítulo 2, esa unción que está en nosotros enseñándonos lo que debemos hacer. Esa es la vida de Dios, ese es Dios mismo en nosotros rigiéndonos, siendo nuestra cabeza. Es decir, como mencionaba, hermano, la vida de un cristiano no basta con simplemente regirnos por lo que está correcto, lo que está incorrecto, sino que necesitamos buscar lo que Dios necesita y lo que Dios busca, ya que como cristianos debemos procurar nosotros el propósito de Dios, y el propósito de Dios se cumple únicamente cuando nosotros vivimos regidos bajo su vida. Hermano Carlos, quisiera complementar con algo más. Sí, me gusta ver cómo pues a Dios no le interesa el que nosotros nos rijamos sobre lo que está bien y lo que está mal, sino que nuestra vida tome el principio de ser regidos por la vida divina que hay en nuestro interior. Esto es algo que para mi ser natural, para mí yo, pues es prácticamente imposible el querer hacer lo que yo creo que es bueno. Sin embargo, si yo quiero agradar a Dios, pues tengo que seguir el sentir de vida que hay en mi interior. Y me gusta algunos ejemplos que hay en este libro, son un poco extensos, no los voy a mencionar, pero se nos muestra cómo es que si nosotros, por nosotros mismos,
queremos hacer el bien, pues no va a haber algo en nuestro interior que nos va a dejar con un sentir que no nos trae paz. Sin embargo, si nosotros acudimos a la vida divina que hay en nuestro interior, esto sin duda nos va a traer paz. Y por último, quiero mencionar que lo que Dios quiere es que nosotros no sepamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal, sino que Él lo que quiere es que nosotros sepamos discernir lo que nos trae vida y lo que nos trae muerte. Si nosotros hacemos algo y esto en nuestro interior nos trae paz y sentimos que la vida divina de nosotros fluye, que Dios puede crecer en nuestro interior, pues sin duda alguna estaremos haciendo lo que es debidamente. Amén. Gracias, hermano. Recordaba el versículo de 2 Corintios 5:7 que menciona porque por fe andamos, no por vista. Y esto debe ser una realidad en nuestro vivir como cristianos, de no regirnos por lo que vemos, por las circunstancias externas, sino por fe. Es decir, que vivamos en nuestro espíritu. Y es que las personas, por ejemplo, las personas que no son creyentes, la norma más elevada por la que ellos pueden vivir es por la de escogerlo entre lo bueno y lo malo. Y si nosotros como cristianos hacemos lo mismo, regirnos entre lo correcto y lo incorrecto, pues no seremos diferentes a las personas que no son creyentes. Es por eso que, como mencionábamos al inicio, el cristianismo, un cristiano se basa en la vida divina y no en lo ético, no en lo moral. Con esto esperamos no nos malentiendan y piensen que hay que hacer el mal o algo así. No, significa que debemos buscar lo que Dios busca y lo que Dios necesita. Y esto es buscando en nuestro interior, ejercitando nuestro espíritu, porque el Señor está ahí. 2 Timoteo 4:22 dice, el Señor esté con tu espíritu. El Señor ya está ahí y busca vivir en cada decisión nuestra. Hermano Edgar, ¿quisiera dar alguna palabra de conclusión? Bueno, es muy cierto todo esto en cuanto a que el hombre tiene que regirse por esta norma de la vida divina, que es la norma más elevada que la norma de lo correcto o lo incorrecto. En Génesis, en el capítulo 2, el Señor Dios puso el huerto y puso al hombre ahí y puso estos dos árboles. Y él solo le advirtió acerca del árbol del conocimiento del bien y el mal. Le dijo en Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Él no iba a morir físicamente, él iba a morir en un sentido espiritual. Su espíritu se iba a amortecer. Es lo que nos sucede a nosotros cuando nosotros tomamos esta decisión de ir por lo correcto o lo incorrecto. Nuestro espíritu se amortece, nuestro gozo se va, la paz se va. Pero si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, tocamos al Señor, este espíritu se activa y cada que tomemos una decisión, esto nos va a dar paz. A veces nuestro entorno pareciera que no está muy claro y a veces pareciera que las cosas no van bien, pero si nosotros tenemos paz, el Señor es fiel. Nosotros tenemos que seguir su guianza, esperar en Él y Él nos va a dar paz y este entorno que en un principio se veía como turbulento, se va a aclarar y vamos a tener un cielo despejado para poder disfrutar a nuestro Señor. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Sin duda alguna hemos tocado un tema muy profundo y muy misterioso este tema. Y quisiera terminar leyendo un párrafo pequeño que viene en este libro como una conclusión. Dice así: tenemos que aprender delante de Dios a no regirnos por la norma de lo bueno y lo malo. No se trata de que esta norma sea mala, de hecho es buena, pero no es lo suficientemente buena para un cristiano. La norma que rige a los cristianos está muy por encima de la norma del bien y el mal. Por supuesto, es incorrecto hacer lo malo, pero no siempre es correcto hacer lo bueno.
Si actuamos según la vida de Dios, Él nos mostrará que sus exigencias sobrepasan las de las leyes humanas. Entonces, es nuestra oración que todos nosotros, todos ustedes que nos ven o nos escuchan, nosotros que estamos aquí disfrutando este capítulo de este libro, podamos ver esto, podamos vivir de ahora en adelante según el principio de la vida divina y no ser más regidos por lo correcto o lo incorrecto, ya que eso es lo que Dios necesita en esta era. Les agradecemos mucho su atención en este programa y no sé si quieran, por último, dar un comentario final, hermanos. ¿Qué tal, hermano Carlos, si nos das un comentario final? Sí, igualmente quiero leer un pequeño párrafo de este capítulo que dice que es algo que nosotros deberíamos de hacer constantemente. Y pues es una oración. Dice: concédeme tu gracia para vivir según el árbol de vida y no según el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiero estar siempre atento a la vida divina. En cada situación deseo preguntarme: ¿cuál es el sentir que me comunica tu vida? Que este sea nuestro deseo, el que antes de cualquier cosa vayamos al Señor y le preguntemos qué es lo que Él quiere. Entonces, que el Señor nos lleve adelante para ser regidos únicamente por su vida. Amén. Hermano Edgar, ¿un comentario final? Bueno, pues esto yo creo que es nuevo para muchos de nosotros. Debemos de regirnos por el sentir de vida interno. Ahí nosotros tenemos nuestro espíritu, nosotros podemos orar, podemos tocar al Señor y Él nos puede dar una guianza. Y pues no nos queda más que invitarle a que nos siga aquí en nuestro canal a través de las redes sociales y que si usted desea un cuidado más de cerca, usted nos puede contactar, podemos ir a orar a su casa, podemos hacerle una visita. Esto no le compromete en nada a nosotros. Simplemente queremos cuidar de usted, que usted reciba este gozo que estamos compartiendo, que reciba esta palabra. Usted también puede obtener este libro si usted lo desea, pues escríbanos y se lo hacemos llegar. Gracias, hermano. Les recordamos, como nuestro hermano Edgar comentó, que pueden buscar nuestro contenido en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, pueden escucharnos en Spotify. Y con toda confianza pueden comentarnos en nuestras redes. Pueden compartir libremente este video y esperamos que sea de mucho disfrute y mucha ayuda para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.